Hola, ¿qué tal? Soy María Micaelova, soy coach de vida, formadora de coaches y también mentora de negocios de crecimiento personal. Y hoy en este vídeo quiero hablarte de una pregunta que me han hecho recientemente mis alumnas de la formación de coaching de vida y tiene que ver con cómo trabajar el tema de las heridas de la infancia a través del coaching. Si es algo que se puede hacer, qué ejercicios, qué herramientas existen. Y como es un tema muy interesante, no solo para mis alumnas, quizás incluso alumnas de ediciones pasadas, sino para otros profesionales, sean de coaching, de terapia o personas en general que tenéis esa inquietud. Así que voy a comentar un poquito sobre esta cuestión tan interesante. Si se puede trabajar a través del coaching las heridas de la infancia. Obviamente, todo lo que tiene que ver con heridas de la infancia son temas pues que van al pasado, son temas terapéuticos. Es decir, si tú eres coach, que además eres terapeuta, es maravilloso poder compaginar ambas facetas y así pues dar un valor mucho más grande a tu cliente. Pero ¿qué pasa si tú no eres terapeuta? Si tú solo te has formado, te quieres formar como coach o simplemente eres coach y en tu consulta estás viendo que el tema que te trae tu cliente pues tiene como impedimento el hecho de que esa persona trae consigo heridas de la infancia. Lo primero que quiero decirte es que absolutamente todos tenemos heridas de la infancia, incluso si nuestra infancia fue súper feliz, hemos tenido unos padres maravillosos y eso lo veo con mis propias hijas, que trato de ser la mejor madre para ellas, las adoro, fueron muy deseadas, muy buscadas. Trato de estar el máximo tiempo posible acompañándolas, pero bueno, al final a los niños siempre les va a faltar algo, los niños tendrán sus rabietas. Habrá momentos en los que los padres estén trabajando y no estén 100% con ellos. Habrá peleas y riñas entre hermanos, etcétera. Somos humanos y al simple hecho de tener emociones ya estamos trayendo a la vida pues dolores, heridas, que de hecho esas heridas son las que conforman nuestra personalidad. Por ejemplo, en la formación de coaching de vida, uno de los módulos que más me gusta y es el del eneagrama de la personalidad, donde vemos cómo esos 9 tipos de personalidad se han formado a raíz de esas heridas de la infancia, a raíz de pues no tener cerca a nuestros padres cuando llorábamos, a raíz de que no nos prestasen la atención o quizás nos sobreprotegían demasiado y no nos permitían ser nosotros mismos, o quizás eran muy exigentes con nosotros y nos castigaban, o al revés, nos daban premios si conseguíamos cosas buenas. O directamente pasaba algo en la familia, una situación difícil, quizás incluso ha habido pues violencia, malos tratos, o directamente, aunque nos hayan dado todo el amor del mundo, pues sentíamos que no nos daban todo lo que realmente deseábamos. Es decir, todos, absolutamente todos, venimos con heridas de la infancia a la vida adulta. Entonces, cuando empezamos nuestros procesos de coaching, pues también esas heridas están presentes en nosotros. Entonces, la parte interesante aquí es que las heridas están en el presente, aunque sean del pasado. Esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma de comportarte está en tu realidad actual. Es decir, imagínate que tu cliente es un eneatipo 2, el ayudador, ¿vale? El eneatipo 2, como lo cuento en mi formación de coaching de vida, es una persona que necesita que le den amor. Es una persona que ayuda a los demás o hace cosas para recibir ese amor, para sentirse útil. Necesita sentir que está dando a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, aunque esto venga de una herida de la infancia, que quizás, bueno, pues tuvo que a hacerse creer, ¿no? Le hicieron creer que sus necesidades no eran importantes, que no tenía que fijarse en sus necesidades, tenía que fijarse más en los demás, pues eso en su realidad está aquí y ahora. Y eso puede acarrear, por ejemplo, una baja autoestima. Eso es algo bastante habitual en las personas con el eneatipo 2, sentirse pues personas
que son indignas de amor, ¿no? Aunque ellos busquen recibir ese amor, en el fondo hay una creencia de yo soy indigno de amor y eso parte de las heridas de la infancia, pero se puede trabajar desde el presente a través del coaching. ¿Qué herramientas recomiendo? Pues básicamente todas. Si sois alumnos o vais en algún momento a ser alumnos de mi formación, vais a ver que todas las herramientas de la formación os sirven, desde preguntas poderosas, por ejemplo, una pregunta tan grande como ¿y qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? O sea, si tú tienes baja autoestima, eso te impide, pues no sé, emprender o reinventarte o ponerte a grabar vídeos. Y si no tuvieras miedo, ¿cómo te comportarías? ¿Qué harías? ¿Cómo hacen las personas que han superado esta dificultad, que tenían la misma dificultad? ¿Qué personas conoces o en quién podrías inspirarte? Es decir, el coaching, por un lado, nos ofrece multitud de preguntas que nos abren la mente. Por otro lado, en mi formación de coaching no solo trabajamos con el coaching, con preguntas, sino también trabajamos mucho con la PNL, la programación neurolingüística, que tiene un enfoque más terapéutico. Es decir, por ejemplo, un ejercicio potente como integración de partes nos permite ver las dos partes de esa persona y el conflicto que hay entre ellas. Es decir, hay una parte mía, por ejemplo, que quiere mostrarse, hacer vídeos, tener una presencia en redes, y hay otra parte mía que quiere protegerse, sentirse segura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ponerlas a dialogar y a encontrar una solución entre ambas? Otros ejercicios pueden ser los 6 pasos a la libertad, que es un ejercicio de la PNL que también enseño y en el cual hay un patrón repetitivo, ¿no? Es decir, siempre actúo de una determinada manera y lo que yo propongo con este ejercicio es que rompamos este patrón con un cambio emocional, es decir, aparece determinada emoción o aparece determinado pensamiento y se trata de que la persona descubra cuándo se desencadena esa actitud que quiere cambiar y introduzca en ese momento otra emoción, otra visión, otra imagen, sensación, palabras, etcétera, ¿vale? Entonces, este es otro ejercicio. Por supuesto, el círculo de excelencia de la PNL, los anclajes, el swish, son muchas herramientas que nos permiten realizar este tipo de cambios y que tienen que ver con heridas de la infancia, pero los vamos a trabajar en el tiempo real, en el tiempo actual. También en mi formación trabajamos con inteligencia emocional, con las emociones, es decir, es una parte más de psicología positiva, es una parte más pues puramente psicológica y por tanto también esas herramientas como escribir cartas a tu niño interior, visualizarte donde ves a ese niño sanando, aceptar el dolor, las cartas de tristeza, por ejemplo, que son otras herramientas que propongo y explico en la formación de coaching, también son útiles para bueno, pues proponerle ejercicios a posteriori a la persona con la que estamos trabajando alguna de sus heridas de la infancia. Al final todas tienen que ver con ese niño herido, con emociones no expresadas. Por ejemplo, si tenemos a un cliente con una emoción de rabia muy reprimida, pues también le podemos hacer recomendaciones que tienen que ver con ejercicios de inteligencia emocional, que también están en la formación de coaching de vida. Entonces, como veis, hay muchas herramientas, pero no solo esas, también están las herramientas, por ejemplo, de coaching sistémico, que nos permite descubrir ese bloqueo, ¿no? Que hay un bloqueo, a veces el cliente no lo descubre en el momento, pero sí nota ciertas emociones. Al final, el niño herido, las heridas de la infancia tienen que ver con emociones reprimidas y bloqueadas. El hecho de que se ponga a llorar, que se abra a hablar de ello, que realice esos ejercicios que tú le propones o incluso simplemente descubra cómo está su relación consigo, con su yo adulto, con su niño herido y lo pueda representar en un espacio, sea con muñecos, sean con objetos cotidianos, que además cada uno elegido al azar tiene un significado que también puede encontrar. Fijaros cuántas herramientas tiene uno para ir trabajando ese mismo bloqueo, esa herida, ese trabajo con niño interior a través de distintas herramientas del coaching, ¿vale? Y de la inteligencia emocional y la PNL.
El coaching estratégico es otro de los módulos importantes de mi formación y ahí también tenemos una vertiente mucho más terapéutica que el coaching clásico de preguntas, el diálogo, la conversación, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con el coaching estratégico, trabajamos a nivel de necesidades, ¿no? Es decir, nuestro niño herido tiene necesidades no cubiertas o que cubre de una manera muy poco ecológica, se hace daño, a lo mejor ayudar mucho a los demás es una manera de cubrir su necesidad de amor. Entonces tenemos que hacerle ver eso, descubrir en una sesión, trabajando con sus necesidades primarias, cuál es esa o varias necesidades que está tratando de cubrir con esa actitud y ver cómo las puede cubrir de manera mucho más ecológica, ¿vale? La pregunta primaria es otro ejercicio que tenemos en la formación de coaching y que viene del coaching estratégico y nos ayuda a descubrir el enfoque muy limitante que tiene nuestro coachee, ¿vale? El coachee es el cliente de un proceso de coaching y cuando vemos la realidad con unas determinadas gafas, y que eso además tiene que ver muchas veces con los 9 eneatipos de personalidad, de hecho yo lo explico así, explico la pregunta primaria, cómo descubrir esa pregunta limitante que es un foco en la vida. Por ejemplo, una de mis preguntas era como, ¿por qué la gente nunca me entiende? Porque siempre queriendo hacer el bien, a veces hay personas que me malinterpretan y después se quejan de mí cuando mi intención ha sido buena. Pues yo, esa pregunta es algo que me pasaba siempre que tenía algún conflicto y surgía, ¿no? Ese enfoque, esa pregunta, con lo cual eso tiene mucho que ver con el miedo al conflicto que yo tenía y con el eneatipo 9, ¿no? Entonces, cuando uno conoce su eneatipo de la personalidad o cuando tú conoces el de tu cliente, previo trabajo en ese tema con él, también puedes aplicarle esa técnica para cambiar esa mala pregunta y convertirla en una buena. Es decir, la próxima vez que esa persona tenga esa misma dificultad, ese conflicto, en lugar de hacerse esa pregunta limitante que lo único que hace es que se quede en el estado de víctima, va a salir de ese estado y va a empezar a hacer otro tipo de preguntas mucho más poderosas, pero él mismo en ese momento, es decir, vosotros lo trabajáis en la sesión y luego esa persona se lleva una poderosa herramienta para usarla en su vida diaria, ¿vale? ¿Qué más? Más ejercicios que te puedo proponer. Por supuesto, los ejercicios básicos del coaching estratégico como víctima, avestruz y guerrero. Muchas personas cuando estamos en nuestras heridas estamos o bien en el estado de avestruz o de víctima, es decir, o bien nos sentimos desempoderados completamente como ese niño indefenso, o bien nos escondemos, ¿no? Del problema, no queremos mirarlo de frente y hasta nos autoengañamos diciendo que no está. Entonces, al descubrir esos 3 estados mentales, la persona puede decidir pasar de uno a otro, ¿no? Es decir, de víctima a guerrera o de avestruz a guerrera. Y en el coaching estratégico se explican las estrategias que hay para realizar este cambio. Fijaros todo lo que os estoy diciendo, es decir, con toda la formación realmente que yo tengo de coaching de vida, se podría trabajar perfectamente las heridas de la infancia, ¿vale? Más ejercicios, los 4 estados de evolución de coaching estratégico, que son el del miedo, el de amar y recibir amor, el de proteger a los demás y de aceptar y perdonar. Cuando descubrimos o el cliente descubre en qué estado está, también descubre cuál es el estado al que tiene que ir. No es lo mismo estar en estado de quiero darme amor, amor, amor. Por ejemplo, muchas personas con un eneatipo 4 que están muy bajos o en un nivel insano, como decimos en el eneagrama, pues se encuentran en ese estado de necesito recibir amor, necesito que la gente me dé, necesito que me quieran, necesito que me protejan, necesito que estén por mí, ¿no? Como que busco recibir de otros. Entonces esa persona tiene que subir al tercer nivel, que es proteger a los demás, ¿no? En el caso del 4, pues sería conectar con el lado 1, el ala o la flecha al 1, que eso también pues lo explico cómo funcionan las flechas, ¿no? De los eneatipos. Cada eneatipo se une con otros 2 y se centra o se descentra en uno de esos 2.
Entonces, conociendo todo eso, también se puede aplicar al tema de las heridas de la infancia. Y además, en el coaching estratégico, en el módulo que tengo, hay un ejercicio súper potente que es el vicio emocional. Es un ejercicio muy intenso, muy terapéutico, muy transformador. Y justo este ejercicio es ideal para trabajar heridas profundas. Obviamente es un ejercicio intenso que, bueno, pues al principio cuando empiezas las sesiones de coaching da un poco de reparo, respeto utilizarlo, pero incluso algunas alumnas lo han utilizado al poco de descubrir ese ejercicio, han visto unos resultados impresionantes, ¿no? Porque es un ejercicio muy rompedor, muy de con mayor intervención por parte del coach y si te atreves, pues bueno, hay que atreverse y siempre digo a mis alumnas, hay que probar los ejercicios primero contigo, después con compañeras de la formación y luego por supuesto con tus clientes. Puedes hacerlo en modo más light, no hace falta ponerte a gritar con mucha intensidad, que eso a veces nos saca un poco de nuestro lugar, pero sí se puede aplicar todos los pasos de este ejercicio para trabajar alguna herida muy profunda. Imagínate que esa herida a la persona le ha originado pues el tema de procrastinación, ¿no? Es una persona que no se atreve a dar el paso, a actuar, entonces esa procrastinación le está afectando en muchos ámbitos de su vida y trabajamos con el presente de esa persona. Ni siquiera tenemos que ir al pasado y descubrir por qué y qué te pasó, sino desde el presente podemos trabajar con esas técnicas, las heridas de la infancia. Y además, una de las novedades de la nueva formación de coaching de vida, la séptima, que justo va a empezar ahora a finales del mes de abril, vamos a trabajar con una técnica que es el dibujo neurográfico. Es una herramienta que a mí me apasiona, me está ayudando muchísimo, la llevo aplicando varios años a nivel personal, también he ofrecido varios talleres. Esa herramienta se puede aplicar también a procesos de coaching donde trabajamos además con temas inconscientes, ¿vale? Es decir, pues temas que yo no soy capaz de ver, que no sé de dónde vienen, pero no necesito siquiera conocer mi infancia o recordar cosas, sino que voy a trabajar a través de esta técnica con ese fin, con esa finalidad, trabajar mis heridas de la infancia. Existen varios algoritmos, el algoritmo básico podría servir, e incluso hay un algoritmo específico para trabajar al niño interior y es algo que también estará incluido en esa nueva edición de coaching de vida. Por tanto, bueno, pues es otra herramienta más que tendréis, eso será más o menos para el mes de octubre de este año. Aquellas personas que ya os habéis formado conmigo o estáis formándoos ahora o lo vais a hacer a partir de este mes de abril, pues tendréis incluida esta herramienta. Por tanto, como veis, hay muchas herramientas de coaching, PNL, inteligencia emocional, coaching estratégico, sistémico, el eneagrama y por supuesto el dibujo neurográfico para trabajar las heridas de la infancia. No siempre tenemos que ir necesariamente al pasado, aunque en las sesiones a veces saldrán cositas del pasado, es inevitable, no pasa nada que salgan, es información, se puede escribir cartas a ese niño herido, etcétera, pero también, como veis, hay herramientas muy prácticas y todas las herramientas de la formación que yo tengo sirven para trabajar con eso. Pero bueno, todavía no es solo eso, que acabo de acordarme que además hay un bonus para todas las personas que llevan realizando mi formación de coaching de vida, que es el bonus de las heridas de la infancia, concretamente las 5 heridas, que son la de injusticia, traición, humillación, rechazo y abandono. Y cada una de ellas viene también con un paso a paso explicado para trabajar esas heridas y con una visualización concreta para cada una de esas heridas. Y además cada visualización viene con su propia transcripción, es decir, tenéis herramientas muchísimas. O sea, hay gente que dice, es que yo no sé si con esta formación tengo suficiente para ser coach. Es que tienes mucho más que suficiente. De hecho, muchas formaciones de coaching son más cortas, menos profundas, no tienen tanta unión de distintas herramientas y además mi formación lo que tiene bueno es que no tiene demasiada paja, ¿no? Lo que decimos en España, es decir, no tiene contenidos que, bueno, pues están ahí por rellenar, no, todo lo que está es para que puedas aplicar desde el minuto uno en ti, en tus clientes, en tus prácticas, con personas reales, etcétera. Así que bueno, pues en este vídeo respondo esa duda de una de mis alumnas y también si aquellos que estáis interesados en uniros a la formación de coaching de vida, deciros que todavía estáis a tiempo, hay algunas plazas disponibles. Vamos a comenzar el 23 de abril.
Y va a ser una formación muy bonita en un pequeño grupo, con mi soporte directo, con supervisión de vuestras prácticas, para que salgáis con la seguridad de que sé hacer sesiones. Es una formación de muy alta calidad, siempre todas las alumnas lo han confirmado. Vais a sentiros útiles, sentir que podéis ayudar a otras personas, eso reconforta muchísimo. Y además es una formación diferente por todas las herramientas creativas y diferentes que reúne, por ejemplo, pues todo el tema de las heridas de la infancia, como os decía, como bonus, el dibujo neurográfico, que es una técnica muy especial, y sobre todo es todo muy práctico, es decir, vais a tener que dedicarle el tiempo justo, pero no demasiado, con 2, 3 horas a la semana, pues vais avanzando, y os daré también, por supuesto, más bibliografía si queréis profundizar en todos esos temas. Así que si estáis interesados, todavía estáis a tiempo. Abajo os voy a dejar un enlace, y si veis este vídeo más adelante, pues cambiaremos este enlace por la lista de espera para futuras ediciones si las hubiera. Esperemos que sí. Un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto.